Precálculo 1, semana 5. Funciones de 1 a 1. Queridos estudiantes, veremos entonces ahora este concepto. Funciones 1 a 1. Bien, entendamos. ¿Qué cosa viene a ser de 1 a 1? Por ejemplo, a cada ciudadano peruano le corresponde uno y un solo número de identificación. ¿No es cierto, muchachos? Ahora entonces, esa será una función de 1 a 1. Son aquellas funciones que para un elemento del dominio le corresponde uno y solo un elemento del rango. Acá tenemos su definición, muchachos. Una función con dominio A se llama función 1 a 1 si no hay dos elementos de A que tengan la misma imagen, quiere decir elemento del dominio. Entonces, si f de x1 es diferente de fx2, siempre que x1 es diferente de x2. Eso de manera gráfica se entiende mucho mejor. Por ejemplo, nuestro primer gráfico, muchachos, es de 1 a 1. ¿Se dan cuenta? Para que el elemento del dominio 4 le corresponde uno solo. El 3, uno solo. Entonces, nuestra primera función f es de 1 a 1. ¿Qué diferencia hay, muchachos, con la función g? Miren, ve. Este elemento del dominio, que es 4, tiene dos elementos que tenemos por acá. Entonces, esa no es una función de 1 a 1. El elemento del dominio, elemento del rango, no es una función de 1 a 1. Porque para un elemento del rango, muchachos, tiene dos elementos del dominio. Bien, ahora entonces, primero, ¿cómo reconocemos que una gráfica es función? Vamos a aplicar el criterio de la recta vertical. ¿Qué nos dice el criterio de la recta vertical? Para que una gráfica sea función, si trazamos rectas verticales a una gráfica y cada una de ellas corta en un solo punto, decimos que es función. Por ejemplo, muchachos, acá tenemos una gráfica. Trazamos nuestra primera recta vertical. ¿Ve? Corta a la función en un solo punto. Trazamos otra recta vertical, corta en un solo punto. Trazamos una tercera, cuarta, quinta, todas cortan en un solo punto. Entonces decimos que sí es función. Y la otra gráfica, ¿por qué no es función? Miren, muchachos, trazamos una vertical, corta en un punto. Trazamos una vertical y corta en un punto. Pero miren ustedes, esta recta vertical que ya la había puesto, ¿en cuántos puntos corta a la función? En 2. Ya no es función, muchachos, porque la gráfica es cortada en más de un punto. ¿De acuerdo, queridos estudiantes? Entonces, ¿cómo reconocemos que una gráfica es función? Cuando trazamos líneas verticales, esta corta en un solo punto. Y no será función una gráfica, basta que una línea corte en 2 puntos, ya no es función. Bien, queridos estudiantes. ¿Ve? Trazamos otra línea vertical y ya no corta en un solo punto. Entonces, no será función. Ahora, ¿cómo reconocemos si una función es de 1 a 1 o no es de 1 a 1? Miren ustedes, acá tenemos una gráfica, la de rojo. ¿Cómo sé que sí es función? Por el criterio de la recta vertical. Trazamos rectas verticales por cualquier punto y esta corta en un solo punto, muchachos. Cada recta vertical corta en un solo punto. Pero, para reconocer si la función es de 1 a 1 o no es de 1 a 1, aplicamos entonces el criterio de la recta horizontal. Miren, ve, trazamos una recta horizontal y ¿en cuántos puntos está cortando? En 2. Entonces, podemos afirmar que esta función, que está de color rojo, no es función de 1 a 1,
Porque al trazar una recta horizontal, esta corta en 2 puntos. Queridos estudiantes, esta función será función de 1 a 1. Veamos, trazamos una primera recta horizontal, corta en un solo punto. Otra recta horizontal, corta en un punto. Otra recta horizontal. Entonces, sea cualquier cantidad de rectas horizontales que tracemos y esta corta en un solo punto a la función, entonces es una función de 1 a 1. ¿Y por qué son tan importantes las rectas o las funciones de 1 a 1? Porque solo las funciones de 1 a 1 tienen inversa. Recuerden entonces, para que una función tenga inversa, ¿qué cosa tiene que ser? Función de 1 a 1. Gracias, queridos estudiantes.